As autoridades pró-Moscou dos territórios da Ucrânia, onde começaram nesta sexta-feira os referendos sobre a adesão à Rússia, estão coagindo cidadãos a votar a favor, segundo fontes ucranianas. Um pseudo-referendo rápido em apartamentos e pátios sob o olhar atento de um soldado armado, escreveu Serhiy Haidai, governador da região de Lugansk, no Twitter. Em vez de ir às sessões eleitorais, os cidadãos em algumas áreas estão votando em casa por razões de segurança, de acordo com as autoridades pró-Moscou. Haidai disse ter recebido relatos de pessoas que vivem nos territórios ocupados de que os comitês eleitorais itinerantes eram acompanhados por indivíduos armados. Se elas não abrem a porta de casa, ameaçam arrombá-la, disse ele, acrescentando que quando uma pessoa marca não à adesão à Rússia na cédula, os membros do comitê registram essa informação em seu caderno. Um assessor do prefeito de Mariupol afirmou que algumas sessões eleitorais na cidade costeira foram instaladas em lojas, cafés e até ônibus, e que não existem condições para uma votação secreta, dada a falta de cabines. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado una movilización parcial de los ciudadanos rusos, mientras los combates en Ucrania cumplen ya casi 7 meses. Putin hizo el anuncio el miércoles en un discurso televisado. También dijo que Moscú usará todos los medios a su disposición para defender la integridad territorial rusa. Por otro lado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhnyi, aseguró que los planes de movilización parcial de Rusia no asustarán a Ucrania. Este miércoles, Rusia liberó a 10 extranjeros capturados en Ucrania en un intercambio de prisioneros con mediación de Arabia Saudí. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha reafirmado y mantenido la misma posición coherente y firme del país desde el inicio del conflicto, instando por medio del portavoz Wang Wenbin a que todas las partes hagan esfuerzos para alcanzar una solución pacífica. La posición de China sobre la crisis de Ucrania es coherente y clara. Instamos a las partes interesadas a que resuelvan la cuestión mediante el diálogo y la negociación y encuentren una solución que tenga en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes. También esperamos que la comunidad internacional establezca las condiciones y el espacio necesarios para ello. Creemos que todos los países merecen el respeto por su soberanía e integridad territorial, que deben observarse los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que las preocupaciones legítimas de seguridad de cualquier país deben tomarse en serio y que se deben apoyar todos los esfuerzos que conduzcan a una solución pacífica de la crisis. O custo para a Ucrânia da invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro, já é calculado em quase $1 trilhão. A afirmação foi feita em Berlim por um conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky. Em uma conferência organizada pelo Conselho Alemão de Assuntos Internacionais, Oleg Ustenko afirmou que nos primeiros dias da agressão, os russos destruíram $100 bilhões dos ativos ucranianos. Atualmente o valor é bem maior e equivale a 5 PIBs anuais. Para este ano, as autoridades ucranianas esperam uma redução considerável do produto interno bruto, calculada entre menos 35% e menos 40%. Esta é a queda mais expressiva do PIB do país desde 1991. De acordo com o conselheiro de Zelensky, o déficit orçamentário aumentaria em quase $5 bilhões por mês. Em 2023, o déficit pode alcançar $40 bilhões. Em agosto, a Ucrânia pediu ao FMI um novo programa de ajuda, que deve ser parte de um esforço internacional mais amplo liderado pelos Estados Unidos e a União Europeia. O Banco Mundial calculou em 9 de setembro o custo da reconstrução do país em $350 bilhões, mas destacou que o valor deve aumentar enquanto a guerra prosseguir. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou nesta quinta-feira considerar totalmente inaceitável que a possibilidade de usar armas nucleares esteja sendo colocada sobre a mesa na guerra da Ucrânia, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçar usar todos os meios à disposição. A ideia de um conflito nuclear, às vezes impensável, tornou-se uma questão de debate. Isso em si é totalmente inaceitável, disse Guterres ao abrir uma reunião ministerial do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito. O secretário-geral também condenou os planos de organização de referendos nos territórios ocupados da Ucrânia e advertiu que qualquer anexação de território pela força é uma violação do direito internacional.
Guterres denunciou os horrores da guerra, lembrando que milhares de civis ucranianos, incluindo centenas de crianças, foram mortos ou feridos, principalmente por bombardeios russos em áreas urbanas, e que cerca de 14 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas. A situação só pode piorar com a aproximação do inverno e com a diminuição do fornecimento de gás e eletricidade, advertiu. O diplomata português também alertou para o risco de uma catástrofe nuclear devido à situação na usina de Zaporizhia, ocupada por forças da Rússia que tem sido repetidamente atacada, e exigiu que os bombardeios nas imediações dela sejam interrompidos. El Consejo estudiará un nuevo paquete de sanciones a un nuevo conjunto de individuos. No puedo decir sus nombres ahora. Y estudiará endurecer las sanciones económicas apuntando aún más a la parte tecnológica de nuestra relación con Rusia. De momento las sanciones ya son muy duras y muy eficaces. Las nuevas sanciones podrían incluir un límite a los precios del petróleo ruso y ampliar la lista de funcionarios sancionados. Sin embargo, la Unión Europea sigue dividida sobre la conveniencia de imponer una octava ronda de sanciones a Moscú. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo esta semana que quiere que se levanten todas las sanciones para finales de año. Añadió que la eliminación de las sanciones contra Rusia evitaría una recesión de la economía europea. La Unión Europea también debatirá la eliminación del derecho de veto a los Estados miembros sobre las decisiones relacionadas con Rusia. CGTN en español. Cenas como esta que se repetem por toda a Rússia. Uma família que se despede de dos seus membros, que parte para a frente de batalha. Dezenas de milhares de russos foram mobilizados para a guerra, no que tudo sugere tratar-se de uma primeira fase. Piratas informáticos alegam terem obtido do Ministério Russo da Defesa uma lista com cerca de 1 milhão de nomes. Por acaso, desde há muitos anos que a Ucrânia tem conduzido a mobilização total de toda a população, incluindo as mulheres, para as recrutar para as fileiras dos batalhões nacionalistas ucranianos e das Forças Armadas ucranianas. Em 6 meses morreram nesta guerra 55 mil soldados russos. Dezenas de milhares estão feridos, mutilados. Quer mais? Não? Então proteste. Lutar, fugir ou render-se ao cativeiro ucraniano. Estas são as opções à sobrevivência. Após o anúncio da mobilização, muitos russos decidiram escapar do país por via aérea. Outros decidiram dirigir-se para países como a Finlândia. Vários países europeus, entretanto, estão a considerar a imposição de restrições nos vistos concedidos a cidadãos russos. A mobilização de reservistas anunciada pelo presidente Vladimir Putin gerou manifestações improvisadas em pelo menos 38 cidades russas. As forças de segurança reagiram e ocorreu a detenção de mais de 1.300 pessoas. Seriam as maiores manifestações na Rússia desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, em fevereiro. Os números são da OVD Info, uma organização especializada em contagens de prisões. Os manifestantes gritavam não à guerra, não à mobilização. Putin relançou sua ofensiva na Ucrânia e ameaçou recorrer a armas nucleares, algo que os Estados Unidos levam a sério. A mobilização anunciada por Putin foi descrita por líderes na Europa como uma admissão de fraqueza por parte de Moscou, cujo exército tem sofrido derrotas militares ante forças ucranianas. Um sinal de preocupação entre os cidadãos russos é que os sites das companhias aéreas ficaram saturados após o discurso de Putin. Uma petição online contra a mobilização já coletou 230 mil assinaturas. Autoridades leais a Moscou nas regiões ocupadas da Ucrânia iniciaram nesta sexta-feira os referendos de anexação à Rússia, considerados ilegais por Kiev e aliados ocidentais, que não vão reconhecer os resultados. As votações nas regiões de Donetsk e Luhansk começaram às 5 da manhã e devem durar 5 dias.
Os referendos aumentam a tensão de uma semana marcada pela mobilização de 300 mil reservistas anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin, que também ameaçou utilizar o arsenal nuclear para proteger o território. Uma hipotética integração à Rússia, que analistas consideram ser algo certo, implicaria que Moscou poderia seguir a doutrina de defesa e utilizar armas nucleares para defendê-las da contraofensiva iniciada pela Ucrânia. Os referendos recordam a consulta organizada em 2014 na Península da Crimeia, anexada à Rússia, depois de uma votação cujo resultado não foi reconhecido por potências ocidentais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou os referendos de farsa e agradeceu aos aliados ocidentais que condenaram o que ele considerou ser outra mentira russa. Bien amigos, estamos de regreso con más de AM Noticias, esta vez con información de carácter internacional que nos lleva a hablar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, porque ahora se conoce lo que es el parte de la guerra, lo que dicen cada uno de los bandos al respecto. Por su parte, Rusia habla de la destrucción de armamento ucraniano en los últimos días y Ucrania, por su lado, afirma que continúan su avance en el noreste. Rusia anunció específicamente que su ejército destruyó el equipo perteneciente a las fuerzas ucranianas y además rechazó al ejército ucraniano en Bakhmut, mientras que Ucrania anunció que continúa con su avance en el noreste. Además, está tomando el control de las ciudades cercanas de Lysychansk. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso habló de Igor Konashenkov, dijo en una sesión informativa que en el frente oriental las fuerzas rusas derribaron un avión de combate Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania durante una batalla aérea, esto en la región de Donetsk. Un oficial militar allí, local, dijo que el ejército ucraniano en el sur de Bakhmut se vio obligado a retirarse, esto debido al avance del ejército ruso y las fuerzas locales. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que las operaciones del ejército ucraniano en las últimas 24 horas se ha centrado principalmente en el Donetsk, así repeliendo los ataques rusos en otros lugares. Y mientras 10 minutos nos separan de las 18 horas, es momento de continuar hablando de las tensiones políticas a nivel internacional, y vaya si las hay después de las últimas palabras de Vladimir Putin en lo que tiene que ver con la crisis energética que está generando, por supuesto, Rusia. ¿Qué dijo ahora el mandamás ruso? Volvió a presionar a toda Europa al destacar que van a reducir sus exportaciones anuales de gas en un 40%. A solamente 125 millones de metros cúbicos entre el 2023 y el 2025, aunque se trata de un plan a nivel global, que el principal damnificado de todas formas, por supuesto, va a ser Europa, que ya ve el gas en los 188 euros por hora. El gigante ruso Gazprom, recordemos que ha estado reduciendo sus flujos al viejo continente, que es, sin dudas, su mayor mercado durante los últimos meses como consecuencia de las sanciones por la guerra en Ucrania. Claro, recordemos también que tanto España como Alemania como Francia estaban intentando unir posiciones para poder devengar todo lo que pasa con sus propios gasoductos y dejar de depender de Rusia, y esto seguramente eche más leña al fuego en esta situación. De hecho, el punto álgido de las tensiones Rusia-Europa llegó cuando algunos clientes europeos sufrieron el primer corte de gas ruso al negarse a cumplir con las demandas del Kremlin, que, si se acuerdan, les contamos que piden para la compra de gas que paguen en rublos, no en otra divisa, y esto generó varios dolores de cabeza, o sin ir más lejos, cuando le cortaron el suministro a Alemania por 3-4 días, justamente para hacer esta advertencia. No obstante, y según los flujos actuales, Turquía sería el principal cliente de Gazprom en el continente, pese a que el presidente turco en las últimas semanas decidió poner algo más de distancia con respecto al Kremlin e intentando empezar a jugar una suerte de mediador entre lo que pasa justamente en el viejo continente. Por su parte, China, ahora uno de los principales aliados sin dudas, sería el segundo mayor comprador el año próximo, gracias al acuerdo que firmaron con China National Petroleum Corporation, que prevé un aumento gradual a través del Power of Siberia de alrededor de 21.000 millones de metros cúbicos para el año que viene, frente a los casi 16.000 millones previstos para este que está en curso. Respecto al petróleo, también hay otras fuertes declaraciones, porque Rusia espera que las exportaciones de crudo aumenten ligeramente, a pesar de que Europa detuvo la mayoría de sus compras tras el veto.
El borrador de Putin para los próximos años proyecta que se van a exportar 250 millones de toneladas de este oro negro, como se lo conoce el petróleo, el próximo año en curso, frente a los 243 millones que se entregarán justamente en el 2022. O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta quinta-feira que 55 militares do país foram envolvidos em uma troca de prisioneiros com a Ucrânia e já estão recebendo auxílio psicológico e médico. A Ucrânia incluiu na troca o político pró-russo Viktor Medvedchuk, amigo do presidente da Rússia Vladimir Putin, e 55 militares, por 215 prisioneiros ucranianos, entre eles 188 combatentes do batalhão de Azov, que formaram a resistência da siderúrgica de Azovstal em Mariupol. Também foram libertadas Mariana Mamonova, Yana Shumovetska e Anastasia Chernenka, que tinham sido capturadas mesmo estando grávidas, segundo informaram as autoridades ucranianas. Outros 10 presos de diversas nacionalidades que estavam em poder dos russos também foram libertados. Ivana, Daria y Andriana combaten desde hace 7 meses en las filas ucranianas contra Rusia. Están convencidas de que ganarán la guerra, pero para lograrlo piden más ayuda de Estados Unidos y la necesitan antes del invierno. En total, 6 militares ucranianas se encuentran en Washington para reunirse con las autoridades estadounidenses. Ese gobierno ha suministrado al Ejecutivo de Kiev cerca de $15.200 millones en armamento, la mayor parte desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. Las combatientes son optimistas tras el éxito de la contraofensiva ucraniana que en las últimas semanas ha ganado terreno a los rusos en el oeste y el sur de Ucrania, pero advierten que las cosas se pueden torcer sin ayuda. Andriana asegura que este es un momento crítico, pues necesitan armas para liberar el sur, ya que allí hay mucha maquinaria rusa. Daria, por su parte, añade que cuando Rusia pierde en el campo de batalla, comienza a atacar civiles y pone como ejemplo un ataque a una central eléctrica que dejó sin luz a zonas de la región de Yarkov. La semana pasada o hace 2 semanas golpearon una planta de energía que daba electricidad a toda la región y por esto muchas ciudades y poblaciones se quedaron sin luz durante varios días. Las combatientes insisten una y otra vez en que Rusia es un estado promotor del terrorismo, una categoría que Estados Unidos usa para catalogar y sancionar a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria, pero que por ahora descarta utilizar con Moscú. Entre varios ejemplos de posibles crímenes de guerra, Daria recuerda que los rusos bombardearon un teatro en Mariupol a pesar de que estaba señalizado que había niños refugiados en su interior, y ante esto Andriana asegura que no negociarán. We're going to win without any negotiation because after tortured people and raped children in No negociaremos con Rusia porque torturan y violan a nuestra población. No podemos hablar con ellos. Están bombardeando nuestras ciudades, hospitales y jardines de infancia. cities, not military objects, but hospitals or other kindergarten. Sobre el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas ucranianas, Ivana asegura que ellas combaten en igualdad con los hombres y pone el ejemplo de su compañera Andriana, quien sabe cómo conducir un tanque, cómo disparar un Stinger y otros métodos.